Hermanos, ahora sí, entrando al tema, quiero empezar haciéndoles una pregunta. Si usted pudiera definirse en 2 palabras, ¿cómo tú te definirías en 2 palabras? Si un familiar tuyo, si tu esposa, tu amigo, tu esposo, tus hijos, fueran a definirte a ti en 2 palabras, ¿cuáles serían los 2 atributos principales de tu vida? ¿Cómo será que nos ven? ¿Cuál es la imagen que nosotros estamos dando a los demás? El salmista David, él eligió 2 palabras para definir el carácter de Dios. 2 atributos del carácter del Señor. Y ese es el título del sermón de hoy. 2 pilares que definen el carácter de Dios. Y en las columnas, en cada columna está un atributo: justicia y misericordia. Volvamos a lo que fue la lectura bíblica de esta mañana, Salmos capítulo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio es la base, es el cimiento del trono de Dios. Justicia y juicio. Esta es de las partes principales del carácter de Dios. Y tú y yo no podemos separar esto. Esto está no es opuesto, pero no es lo mismo que el otro pilar del carácter de Dios. Aquí ahora vamos a analizar el primer pilar del carácter de Dios. Y nosotros encontramos que es justicia y juicio. Esto es la base del gobierno de Dios. Es decir, que Dios no actúa, no trabaja a base de emoción o sentimentalismo. El gobierno de Dios está bien cimentado en principios que son estas 2 palabras: justicia y juicio. Veamos lo que dice Salmos capítulo 97, Salmos capítulo 97, versículo 2. Salmos capítulo 97, versículo 2, nos dice así: Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia, una vez más, justicia y juicio es el cimiento del trono de Dios. Eso es una parte principal, pero hay algo importante aquí. Junto con esto viene lo que es verdad. La verdad está relacionada estrechamente con el carácter de Dios. Cada vez que el ser humano decide deliberadamente cometer un pecado, cada vez que tú y yo decidimos deliberadamente quebrantar la ley de Dios, hacer nuestra propia voluntad, nosotros estamos mostrando al universo que lo que rige nuestras vidas no es la justicia de Dios, no es el juicio de Dios, no es la verdad de Dios, y que nosotros estamos totalmente opuestos a este principio. Estas fueron las acusaciones allá en el cielo. Hasta el día de hoy, el carácter de Dios es puesto en duda.
Muchos dicen, si Dios es verdad, si todo lo que Dios dice es verdad, hay contradicción en el carácter de Dios, porque el mismo Dios que dijo no matarás es el mismo Dios que mandó matar. ¿Dónde está la verdad del carácter de Dios? ¿Dónde está la justicia del carácter de Dios? Porque la Biblia nos está mencionando que justicia y juicio, verdad, son los atributos, son los cimientos del trono, del gobierno de Dios. ¿Cómo es que tú y yo podemos entender? ¿Cómo es que tú y yo podemos aplicar este pilar en nuestras vidas? Y esto aquí, esos dos pilares, no tienen nada que ver con los 7 pilares de nuestra doctrina. Los 7 pilares de nuestra doctrina es una cosa, aquí nosotros estamos enfocando en lo que son los pilares del carácter de Dios. Salmos capítulo 85, versículo 10. Salmos capítulo 85, versículo 10. Veamos qué es lo que dice el salmista David aquí. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Tú y yo debemos entender algo. El carácter de Dios está basado en 2 principios fundamentales: justicia y misericordia. Pero hay que entender que la justicia no es una justicia humana, porque muchas veces la justicia humana, ella viene desprovida de misericordia. Y una justicia sin misericordia es algo déspota, es tiranía. Pero misericordia sin estar acompañado con justicia es un engaño. Es una mentira. Y lamentablemente, para nuestros días, el enemigo ha llevado a la humanidad a 2 extremos. La justicia sin misericordia, puro juicio, castigo, condenación, y ha llevado otro grupo a otro extremo. Una misericordia sin principios, una misericordia sin abandono al pecado. Y aquí viene diciendo que la justicia de Dios y la misericordia de Dios se encontraron. ¿En qué lugar, en qué momento la justicia y la misericordia de Dios se encontraron? Fue en la cruz del Calvario. Ahí la justicia y la misericordia del Señor, ambas, se encontraron. Se abrazaron. Algunos quieren presentar la justicia y la misericordia como 2 cosas opuestas, pero la justicia y la misericordia son 2 cosas como si fueran mejores amigos que se encontraron. No se puede separar, estas 2 tienen que andar juntas. Y estos 2 pilares tienen que estar bien fundados, bien establecidos en nuestras vidas. Si tú y yo no ponemos justicia y misericordia, mis queridos hermanos, lamentablemente tú y yo todavía estamos muy lejos de lo que es el carácter de Dios. La misericordia tampoco es un sentimiento. La misericordia es un principio activo. Y ahorita nosotros vamos a ver el principio de la misericordia. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, nos dice así. La justicia y la misericordia son hermanas gemelas e inseparables. La justicia y la misericordia de Dios son hermanas, gemelas e inseparables. No podemos separarlas. Entonces, si yo las separo, esto no es el carácter de Dios. Cuando tú y yo vayamos a hablar con una persona que está cometiendo algún error,
que está en pecado, debemos en este momento mostrar la justicia de Dios, que su ley es santa, justa y buena. Y que Dios no es permisivo, no es connivente con el pecado. Pero si tú y yo solo llegamos y decimos que tú estás mal, tú estás en pecado, tú si sigues así vas a ir al infierno, tú estás quebrantando la ley de Dios y me doy la espalda y me voy, esto no es la justicia de Dios. Porque Dios viene y le presenta su justicia, pero con su justicia Dios presenta su santidad. Con su santidad Dios presenta la salida para el pecado, la solución para el pecado. Ahora yo venir al pecador, solo presentarle juicio, solo presentarle condenación, solo presentarle castigo, y en ningún momento yo presentar la misericordia de Dios, esto es una obra satánica. Pero tampoco podemos ir al otro extremo, que también es algo satánico. Llegar al pecador y decir, tal como tú estás, está bien. Dios te ama, Dios es misericordioso, Dios te acepta como tú eres, no necesitas hacer nada porque Dios es amor. Y lo quedo allí y no presento la justicia de Dios, que es una transformación, es un cambio por completo de mi carácter. Yo estoy presentando un Dios falso. Por esto es que la hermana White menciona que estas dos cosas son inseparables. Si tú y yo no sabemos cómo presentar la solución para la persona que está en pecado, mejor ni vayas a hablar con él. Y alguien dice, entonces tengo que ver el pecado y dejarlo. No es eso. Pero junto con el consejo, ¿qué es lo que tiene que venir? La salida. ¿O acaso Dios no ha hecho esto? Dios él vino, presentó y señaló el pecado de Adán y Eva, y al mismo tiempo Dios le dio la salida. La paga del pecado es esto. Lo que ustedes tienen que hacer es esto. ¿Por qué es hoy en día que hay muchos hijos que tienen una imagen distorsionada de Dios? Yo he visto a muchos padres, porque a mí me educaron de esta manera también. No hagas esto porque a Dios no le gusta esto. Dios se enoja con quien hace esto. ¿Qué Dios yo estoy presentando al niño? Un Dios déspota, un Dios tirano. ¿Qué era lo mejor que el padre tiene que hacer al hijo? No hagas esto, porque Dios te ama tanto y Dios no te quiere hacer cosas malas. Él tiene un profundo amor por ti. Él no quiere que tú seas una persona mala. Él no quiere que tú hagas cosas malas porque Él te ama. Y Él te va a ayudar a no hacer estas cosas. Ahora tú estás mostrando que a Dios no le agrada el pecado de la vida del joven, pero tú estás mostrando que Dios ama a este joven pecador y que Dios quiere rescatar a este joven pecador, a este niño desobediente. Y entonces ahora Él va a entender el carácter de este Dios y va a tener deseos de acercarse a este Dios. Yo me acuerdo que cuando estudiaba, el maestro nos decía, a cualquier persona, sea la persona que sea, que tú me pongas enfrente para dar un estudio bíblico, y es el primer estudio bíblico, el estudio que yo le voy a dar es el estudio de la ira del Cordero, que Dios va a destruir a todo el pecador, porque hay que hacer al pecador temblar de miedo por sus pecados. Entonces, es decir, que yo estoy tratando de acercar al pecador a Dios, no por amor, sino ¿por qué? Por miedo. Pregunto, ¿una persona que se bautiza por miedo dura mucho tiempo en la iglesia? No. Porque una vez que se va el miedo, esta persona vuelve peor de lo que estaba. Hay muchas personas que se bautizan y ahora la imagen que tiene de Dios
Es una imagen totalmente distorsionada. Una vez, una persona dijo, es pecado tú subrayar tu Biblia. Yo, ¿pero por qué? Porque es la palabra de Dios y esto es ofensivo para Dios y a Dios no le agrada esto. Y yo me puse a pensar, ¿qué clase de Dios es el que te han presentado? Que se enoja porque tú agarras la Biblia y te gustó el texto y tú lo marcas el texto. ¿Qué Dios es este? Entonces, justicia y misericordia. Y lo más interesante es que la justicia es la base del gobierno de Dios, pero ¿qué es lo que va siempre delante de Dios? ¿Qué es lo que está siempre delante de Dios? Su misericordia. La misericordia de Dios siempre está delante de Él. Porque es decir, el Señor mira al pecador y el primer sentimiento que Él tiene cuando Él te ve a ti, cuando Él me ve a mí, ¿sabes qué es? Misericordia. Ese es el primer sentimiento de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, sea con nuestros hijos o con la persona que sea. Mostrar un Dios santo, un Dios justo, un Dios que odia el pecado, pero que ama al pecador. Ese es el carácter de Dios. Pero muchas veces actuamos y hacemos como que Dios odia al pecador. Y no es lo que la Biblia dice. No es lo que la pluma inspirada nos enseña. Dios odia profundamente el pecado que hay dentro de tu vida, pero Dios ama y te ama con profunda ternura tu vida. Veamos la siguiente cita que está en el libro deseado de todas las gentes. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. ¿Cuál siempre ha sido el propósito de Satanás? ¿Divorciar qué? La justicia y la misericordia. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Las quiere separar. ¿Sabe cuándo es que el ser humano va a dejar de pecar? Cuando el ser humano entienda perfectamente bien la justicia y la misericordia de Dios. El ser humano va a dejar de pecar verdaderamente, que ya no va a haber pecado en su vida, el día que este ser humano entienda la misericordia y el amor de Dios. El día que el amor de Dios esté dentro de mi corazón, será el día que yo voy a dejar de pecar. Porque el bien que hace con el mal, expulsa el mal. El amor de Dios quita ¿qué de mi corazón? El egoísmo. Eso es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios va a quitar el egoísmo que hay en mi vida. Tú y yo solo vamos a poder dejar de pecar el día que tú y yo entendemos esto. Que la misericordia y la justicia son hermanas gemelas. Continúa la cita. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. Wow. Una no puede existir sin la otra. Es que, hermanos, no hay quizás yo alcance la plenitud en Cristo Jesús. A lo mejor si yo me esfuerzo mucho y vivo la justicia de Dios, a lo mejor yo voy a llegar a la meta. No puede existir una sin la otra. Ese es el gobierno de Dios. Está basado en estos dos principios, estos dos pilares. Y si tú quitas uno, se acabó el gobierno de Dios. Si yo quito un pilar, Dios deja de ser quien Él es.
porque ahora yo voy a presentar un Dios totalmente tergiversado. Por eso que yo empecé con la pregunta. Si una persona nos pudiera definir con 2 atributos, si ellos nos pudieran dar 2 atributos, ¿cuáles serían ellos? Mis queridos hermanos, tú y yo deberemos pedir al Señor, Señor, ayúdame a ser justo como tú eres justo, pero ser misericordioso como tú eres misericordioso. Eso debería ser nuestra petición a Dios. Salmos capítulo 119, versículo 73. Salmos 119, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. David aquí está reconociendo 2 cosas. La primera es que Dios es creador. Tus manos me hicieron. Pero ahora aquí David está haciendo una petición a Dios, que el único que lo puede hacer entender es Dios. ¿Y qué es lo que David está pidiendo a Dios? Hazme entender ¿qué? Tus mandamientos. ¿Y los mandamientos de Dios son gravosos o no? No son gravosos. ¿Los mandamientos de Dios es una carga? No es una carga. Pero ¿qué era lo que David quería entender aquí? ¿Era la letra de los mandamientos? No. El espíritu de la ley de Dios. La ley refleja la justicia, la santidad del carácter de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El cumplimiento de la ley es el amor. Es la misericordia. Porque los 4 primeros, amor hacia Dios, los 6 últimos, amor hacia mi semejante. Ese es el cumplimiento de la ley. Tú y yo no podemos cumplir los mandamientos de Dios sin tener este amor en nuestro corazón. Por esto que David está diciendo, ayúdame a entender tus mandamientos. Ayúdame a entender, porque lamentablemente el problema del ser humano hoy en día es que nosotros no entendemos el espíritu de la ley de Dios. Y muchas veces nosotros queremos esperar sentir. Es que yo tengo el deseo, pero quiero sentir algo para hacerlo. Tal sentimiento nunca va a llegar. Porque Dios no actúa por sentimientos, por sentimentalismo. Dios actúa por principios. La ley de Dios tiene que ser un principio activo en nuestros corazones. Por eso es que David está diciendo, Señor, tú me formaste, tú me creaste. Ahora, Señor, ayúdame a entender tu ley. ¿Sabes por qué David está haciendo esto? No vamos a abrir, pero en el libro de Génesis encontramos ahí que nosotros fuimos formados a la semejanza de ¿quién? Hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que cuando el ser humano fue creando, el ser humano fue creando no solamente en el aspecto físico a la semejanza de Dios, sino también en el aspecto moral. El hombre cuando salió de las manos de Dios, salió perfecto, mente, cuerpo y espíritu. Salió perfecto. Tú y yo, lamentablemente, con la entrada del pecado, hemos perdido la semejanza de Dios en nosotros. Hemos perdido el carácter de Dios. Por esto es que tú y yo debemos pedir, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a vivir estos principios, ayúdame a aplicarlo en mi vida, porque somos muy buenos en aplicar la ley de Dios ¿hacia quién? Hacia los demás. Somos muy buenos en señalar que los demás están quebrantando la ley de Dios.
Ahora la pregunta es, la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Tenemos el principio activo de la ley de Dios en nuestros corazones. ¿Y cuál es el principal problema del ser humano? Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Y nos dice así. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Fuerte las palabras de Moisés aquí, ¿verdad? Así pagáis a Jehová, oh pueblo loco. Así están pagando. Él no es vuestro Padre. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Cuál es la retribución que nosotros estamos dando a Dios? ¿De qué forma? ¿Cómo estamos pagando a Dios? Como nosotros el sábado pasado, que tuvimos el culto de agradecimiento, todos nosotros agradecimos a Dios por lo bueno que Dios fue con nosotros el año de 2025. Dios ha sido maravilloso con todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo le hemos pagado nosotros a Él? ¿Cómo le hemos pagado? Y esa es la pregunta aquí. Mira todo lo que Dios te ha hecho. Mira cómo Dios sacó a ustedes de la tierra de Egipto. Mira cómo Dios les ha alimentado. Mira cómo Dios les ha dado de beber. Mira cómo Dios les ha protegido del calor, del frío, de los animales peligrosos del desierto, de los enemigos del desierto. Mira cómo Dios te ha protegido. ¿Y cómo ustedes le están pagando a Él? Y este texto se aplica literalmente a la iglesia final. Porque la palabra loca o loco podemos también dar una aplicación y ponerla como necio, fatuo, imprudente. Y la Biblia es bien clara, nos vamos a abrir, pero en Mateo capítulo 25, que dentro de medio del pueblo de Dios hay muchos que son necios, fatuos. Y que lamentablemente a los necios, a los fatuos, a las vírgenes imprudentes, ¿cuál fue su destino eterno? La destrucción. Pero Dios les ha dado oportunidad. Y Dios da oportunidad, y Dios da oportunidad, y Dios trata de ayudar, y Dios trata de avisar, y Dios trata de enviar mensajes, Dios trata de que su pueblo no pase por estos problemas, no siga este estilo de vida. Pero sin embargo, muchas veces queremos lo que dice Judas, confundir la gracia, la misericordia y ponerla como libertinaje. Y es muy distinto una cosa de la otra. Salmos capítulo 11, versículo 7. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Porque Jehová, ¿qué es? Justo. Ahora, ¿qué sería la justicia? ¿Qué es la justicia? Porque aquí se está hablando que debemos tener el atributo del carácter de Dios, que es la justicia. Pero aún no me han dicho qué es la justicia. Porque yo puedo interpretar la justicia de distintas maneras. ¿Qué es la justicia? Muchas definiciones para justicia, pero cosas que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas.
Y lo primero para la justicia es no tomar venganza. La persona te ha ofendido, la persona te ha herido, la persona te ha lastimado duramente. La justicia aquí es no tomar venganza. Porque la Biblia dice que la venganza pertenece a ¿quién? A Dios. Mía es la venganza. La otra, no responder con mal al mal. Y esto es algo que muchas veces todos nosotros batallamos, porque muchas veces es difícil quedarse callado. Cuando alguien hace una injusticia, cuando alguien dice algo de ti que no es cierto, cuando la persona frente a ti es una cosa y a tus espaldas es otra. Es difícil la persona mantenerse calmada. No es fácil, yo no estoy diciendo que es difícil porque lamentablemente nuestra inclinación, la tendencia del corazón humano es, me hiciste, me vas a pagar, me vas a escuchar. Por lo menos yo quiero sacar lo que está aquí adentro, porque si no me voy a enfermar. Y tengo que decir todas sus verdades en su cara. ¿Eso es la justicia? No lo es. Es la justicia humana. Es mi justicia. Es mi venganza. Pero no es la de Dios. Miren todas las acusaciones, todo lo que dijo Satanás del carácter de Dios. Y en todas las escrituras, en ningún momento, tú y yo encontramos ahí a Dios y sabes que te voy a poner en tu lugar ahora. Ahora tú me vas a escuchar. No lo vemos. Dios se quedó callado. Por esto que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si la persona está hablando mal de ti, si la persona te está criticando, si la persona está haciendo tu vida imposible, deje que los frutos hablen por sí solo. No estoy diciendo que esto es fácil, no lo es, pero Dios te puede ayudar. Dios te puede fortalecer en este momento. Dios puede frenar tu lengua, Dios puede frenar mi lengua. Deje que los frutos hablen por sí solo, porque es así como actúa Dios. A Jesús le dijeron que él estaba echando demonios por el mismo jefe de los demonios. Jesús, por sus frutos, él dejaba que las cosas se dieran a conocer. Entonces, la justicia de Dios es esta. Hablaron mal de ti, te han criticado, te han perseguido, han hecho tu vida imposible. Deja que sus frutos den a conocer quién verdaderamente eres tú, quién verdaderamente soy yo. Que nuestros frutos hablen por nosotros. Jesús en ningún momento él se ponía a defender. Jesús en ningún momento peleó por sus derechos. Otra forma de mostrar la justicia de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando nadie está con nosotros? ¿Cuál es la conversación que tú tienes en tu trabajo? ¿Cuál es la conversación que tienes con tus compañeros de trabajo cuando no hay ningún cristiano allí o nadie de la iglesia contigo? ¿Cuáles son las palabras que tú utilizas allí? ¿Te acomodas y te adaptas a las expresiones callejeras? ¿Hablas como ellos hablan? ¿O tratas de marcar la diferencia por una forma sencilla, prudente y cristiana de hablar? ¿Cuáles son las músicas que tú y yo escuchamos cuando solo está tú y tus audífonos? Ahí se va a ver si la justicia de Dios
está con nosotros o no. Si estamos viviendo en armonía con la justicia, que es el pilar, uno de los pilares del gobierno de Dios. A los esposos, ¿cuál es la conversación que tenemos cuando ningún hermano de la iglesia está con nosotros? ¿Qué hablamos? ¿Qué comentarios hacemos de los demás hermanos de la iglesia? ¿Qué comentarios hacemos? Cada quien sabe lo que hace, lo que no hace. Pero es para que tú y yo nos analicemos. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Una vez mi esposa escuchó este ejemplo y ella me comentó, le dijo, sería bueno que seguir un principio que yo escuché. Le dije, ¿cuál? Cuando tú vas a hablar de alguien, imaginar que ella está detrás de ti. ¿Será que diríamos las cosas que decimos? ¿Será que hacemos las cosas que hacemos? Esto es la justicia de Dios. Dios es justo, porque lo que Dios es frente a los ángeles, Dios es cuando Él está solo. Lo que Dios es allá, Dios también es aquí. Dios es lo mismo ayer, hoy y por la eternidad. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos la misma persona en la iglesia? ¿Somos en el hogar? ¿Somos manejando a la casa? ¿Somos en el trabajo? ¿Qué clase de personas somos nosotros? Ahí está. Ahí nosotros mostramos si estamos teniendo este pilar en nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todas tus luchas, todas tus cargas y todas las injusticias que tú hayas sufrido, entrégaselo a Dios. Déjalo a Dios. Señor, hay esta injusticia acá. Tengo unas ganas de ir y hablar con esta persona, Señor. Tengo deseos de ir y decir, Señor, todo lo que tengo atascado aquí en la garganta, Señor. Pero Padre, tuya es la venganza. Que tú me defiendas. Que tú seas el que me justifique. Pero también hay que ver que muchas veces, quizás, el comentario que se ha hecho, uno es culpable. Y ahora si yo soy culpable, ¿qué debo hacer? Perdóname y voy a tratar de mejorar. Porque nunca crece aquel que no acepta consejos de nadie. Es que la Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Tú no eres perfecto para venir a decirme las cosas? Si yo tengo esta clase de pensamiento, jamás voy a crecer. Voy a seguir siempre en lo mismo. Porque yo no estoy permitiendo que los demás me digan, puedes mejorar, puedes crecer, puedes evoluir con Cristo Jesús. Pero si yo no permito que nadie me diga nada, o es en el momento que me, sí, pero mira tú, mira las cosas que tú haces, mira las cosas que tú dices. Entonces primero arregla tu vida para después querer venir a hablar de mí. Eso no es de ser cristiano. Acabamos de leer en Romanos, ¿verdad? Ok. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar
misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Tú y yo estamos en tinieblas? ¿De acuerdo a este texto? Dios nos ha mostrado ¿qué? Lo bueno. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Dios te ha mostrado lo bueno. Y ahora, ¿qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Hay tres cosas. La primera, justicia. Dios espera justicia. Y acabamos de ver aquí, justicia es las cosas que tú y yo hacemos cuando nadie está con nosotros. Justicia se va a ver reflejada en el historial de las cosas que tú buscas en el internet, en el historial de los videos que tú y yo miramos, en las músicas que tú y yo escuchamos, en las cosas que tú y yo hacemos cuando pensamos que nadie nos está viendo. Ahí mostramos la justicia, si somos justos o no. Pero después, el Señor espera otra cosa de nosotros: amor y misericordia. Eso es lo que Dios espera de nosotros: amor y la misericordia. ¿Y qué amor es este? Porque la palabra amor ha sido totalmente tergiversada. Confundimos amor con un mero sentimentalismo. Y no es esto. Amor no es un sentimentalismo. Amor es un principio activo. Esto es amor. ¿Cuántas veces se debe perdonar al que me ha ofendido? 70 veces 7. ¿Eso da cuánto? 490. ¿Solo 490? ¿La 500 se acabó? Tú y yo ya hemos pecado más de 500 veces. ¿Dios te ha perdonado más de 500 veces? Entonces este texto no se puede aplicarlo literal, en este contexto aquí. Se aplicaba en el contexto del pueblo judío de las 70 semanas, 490 años para el pueblo judío, que se terminó en el año 34. Pero ahora algunos dicen, no, es que la Biblia dice que tengo que perdonar 70 veces 7 y ya pasó de las 500 veces. Ya no le puedo perdonar. No es así. Algunos dicen, no, es que esta persona no merece mi perdón. ¿Acaso tú mereces el perdón de Dios? ¿Y por qué atrevido tú vas a pedir perdón a Dios entonces? Porque la Biblia es bien clara y la pluma inspirada es bien clara en decir, si tú no puedes perdonar, Dios tampoco te va a perdonar. Porque el perdón no es un merecimiento. Perdón es una dádiva, es gracia. Y la gracia se da al que no merece. Pero la persona no me pidió, no importa. Si no te pidió, perdónalo sin pedir. Eso es lo que te dice Dios. Perdona sin que la persona te haya pedido perdón. Porque Jesús, cuando estaba ya al pie de la cruz, nadie le pidió perdón, por el contrario. Seguían burlándose de él. Seguían zombándose de él. Y que dijo el Padre, perdónalos. Ellos todavía no han pedido, pero Señor, de igual manera, yo pido que tú perdones a cada uno de ellos. Esta es la misericordia. Veamos lo que dice el libro Cada día con Dios. Los que aplican la palabra de Dios a la mente y el corazón están definidamente poniéndose de parte de Dios y del universo del cielo. Se pondrán corazón a corazón y mano a mano en defensa de lo santo y lo puro, de lo que soportará la prueba de los siglos. Para que tú y yo nos pongamos de parte de Dios, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Hermana Alma, solo la primera línea de la cita. Que aplican la palabra de Dios a la mente y el corazón están definidamente poniéndose de parte de Dios y del universo del cielo. Para que tú y yo nos pongamos de parte de Dios, del universo celestial, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer?
¿Aplicar qué? No a los demás, a mí, a mi vida, la palabra de Dios. Dios no está buscando meros lectores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces, es decir, la única forma de que mi carácter sea transformado por la gracia de Dios y ponerme de parte de Dios es que yo lea la Biblia y aplique mi vida. Y no leer la Biblia y esperar que los demás vivan lo que yo estoy leyendo. Esto no es estudiar la Biblia. Y ponernos de parte de Dios es como participar de la naturaleza divina. Y la hermana White dice que debemos hoy, ahora, participar de la naturaleza divina. ¿Cómo se puede hacer esto? Aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y así, poco a poco, mi carácter será transformado a la imagen y a la semejanza de Cristo. Pero no es parte de la palabra, parte de las escrituras, sino todas las escrituras, aplicarlo a mi vida, a mi mente. Y no aceptar parcialmente las escrituras, sino el completo. Vayamos al libro de Salmos 103. Salmos capítulo 103, versículo 8. Salmos 103, versículo 8. Nos dice así: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Y es tardo para qué? No dice que Él no se aira. No dice que Dios no se levantará para castigar al que persiste en el pecado. Pero lo que nos está mostrando aquí es que el principio del carácter de Dios es lento para irarse. Llegará un momento, la misericordia de Dios tiene un límite. Y llegará un límite y de ahí no pasará. Pero la Biblia dice que es grande en misericordia. Dios es paciente. Y mira, hermanos, cómo Dios es paciente con el ser humano. Cada cosa que nosotros miramos en el mundo, pero vamos a dejar de esto. Cada cosa que nosotros hacemos. Imagínense si Dios no fuera misericordioso con nosotros. Estoy seguro que ya ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Una pregunta aquí. Dice que Dios, su enojo no perdurará ¿para cuánto? Para siempre. Es decir, que Dios, Él castiga, pero su castigo no es eterno. La consecuencia es eterna. Pero aquí hay un punto interesante. Para que tú y yo entendamos mejor este principio del carácter de Dios. ¿Cuántos de los padres de aquí ya se han enojado con sus hijos? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos padres aquí ya han castigado físicamente a sus hijos? Mis hermanos y yo decíamos, nuestra mamá solo nos pegó 2 veces, porque las otras nos intentó matar, que pegaba fuerte, duro. Pero pregunto, ¿tú sigues enojado con tus hijos? El enojo ya pasó. Así es Dios. Dios, Él se aira, pero en el momento que tu hijo viene a ti y dice, papá, mamá, lo siento, me equivoqué, te he desobedecido, hice lo malo ante tus ojos.
pero papá y mamá, te pido perdón. ¿Cuál es la respuesta de ti para tu hijo? Borrón y cuenta nueva, ¿sí o no? Ya, mi hijo, ¿sabes qué? Déjalo, olvídalo, vamos, solo no vuelvas a hacer más. Y ya, yo te amo y no quiero que tú vuelvas a hacer esto y vamos, échale ganas y seguir adelante. Así es el Padre con el Hijo. Y así es Dios con nosotros. Dios, Él siente un profundo odio por el pecado que tú y yo cometemos. Hay un profundo odio. Es más, cuando el hombre cometió pecado, la maldición de Dios cayó sobre quién? ¿Sobre quién Dios lanzó su maldición? Sobre la serpiente, sobre la tierra. La serpiente fue maldecida. Cuando Caín mató a Abel, Dios maldijo ¿a quién? A la tierra. El odio de Dios hacia el pecado es tremendo, pero en el momento que Dios, Él va a lanzar su maldición sobre la humanidad, la misericordia de Dios entra y la maldición no cae sobre el ser humano. En 2 ocasiones, el hombre merecía la maldición de Dios, la ira de Dios se levanta y en el momento que Dios va a maldecir, la misericordia se interpone. ¿Y quién es la misericordia aquí? Cristo Jesús. Él se interpone y dice, Padre, por favor, que la maldición caiga sobre mí, pero no sobre ellos. Y la ira de Dios se manifestó, pero no en ti, no en mí, sino que la ira de Dios cayó sobre ¿quién? Sobre Cristo Jesús. Y la tierra también. Si la tierra sufre, si la tierra está como está, es porque la maldición que era para ti y para mí, Dios lanzó sobre la tierra para no destruirte a ti, no destruirme a mí. Eso es la misericordia. Es tratar mejor al individuo de lo que él merece. Esto es misericordia. Aquella persona que habla mal de ti, aquella persona que te persigue, aquella persona que te ofende, aquella persona que te saca canas blancas, a esta persona, más que nadie, tú tienes que mostrar misericordia. Pero humanamente hablando, tú y yo no podemos hacer eso. Porque no está en nosotros hacer eso. Pero Dios puede poner este principio activo en nuestro corazón. Y así como este principio tú tienes con tus hijos, ¿qué padre aquí no estaría dispuesto a ir a visitar a su hijo en la cárcel? Cualquier padre iría. Porque tú lo amas. Porque es tu hijo. Porque tú lo cargaste en tus brazos. Tú lo amamentaste, tú lo cargaste por 9 meses en tu vientre. Tú sentiste la primera patada, tú sentiste los mareos, tú cambiaste el primer pañal, tú hiciste todo para esta criatura. Y aunque sea grande, que sea la peor persona del mundo, sea una persona mala, tú como madres no vas a estar de acuerdo, pero lo vas a amar incondicionalmente. Por más que tú no estés de acuerdo con las actitudes de tu hijo, pero tú nunca lo vas a dejar de amar. Y así es Dios. Dios no está de acuerdo con la vida que tú tienes. Dios no está de acuerdo con las cosas que tú estás haciendo. Pero Dios te ama y Él te quiere alcanzar. Por eso es que Él muestra su justicia. Hijo mío, tú estás haciendo mal. Eso es lo que yo quiero para ti. No porque yo te quiero destruir. No porque yo te quiero matar. Yo quiero que tú hagas esto porque yo te amo. Y mi amor es tan profundo que yo quiero que mi justicia sea sobre ti. Y de igual manera, así como Dios te ha tratado, así como Dios te trata, Dios espera este mismo trato a los demás. Acabamos de leer el versículo 9, ¿verdad? Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Yo creo que mis palabras quedan cortas para este texto, ¿verdad? Dios no te ha pagado conforme a tus iniquidades, conforme a tus pecados. Dios no me ha tratado de la forma que yo merezco. Yo merezco perdón. Dios me ha tratado mejor de lo que yo merezco, porque Dios es misericordioso. Amén. Esto es misericordia, hermanos. Eso es lo que tú y yo debemos vivir. Versículo 12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto en la cruz del Calvario, pero tan perfecto, que este sacrificio lo que ha hecho es lanzar. Si tú y yo agarramos y empezamos a caminar, no voy a señalar exactamente porque yo estoy malo en los puntos cardinales, ¿ok? Pero si tú y yo decidimos caminar para el norte, tú vas a llegar al final del norte, ¿sí o no? Vamos a llegar al final del norte. Sigamos avanzando por el universo. Vas a llegar a un momento que vas a llegar a una pared y aquí se acabó. El universo es infinito. Si la otra persona decide caminar para el sur y caminar, no vas a llegar al fin. Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue tan grande, pero tan grande, que Cristo Jesús agarra el pecado de la humanidad y lo aventa lo más lejos que está el norte del sur, el oriente del occidente. Esta es la distancia que el Señor lanza los pecados de la humanidad. Y miren quién escribió esto aquí. No fue un puritano, no fue una persona perfecta, fue un pecador de los principales, fue un asesino, un adúltero, un mentiroso quien escribió esto. Y David entendió la misericordia de Dios. Y David dice, el Señor agarró mis pecados y lanzó lo lejos que está el occidente del oriente. Así fue como Dios lanzó mis pecados. Mostrando que este sacrificio no hay pecado que Él no puede alcanzar. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La mejor forma de que nosotros podamos entender la misericordia de Dios, el carácter de Dios, es en este momento. Le voy a hacer una pregunta. Tú conteste para ti. ¿Qué es lo que tú sientes por tu hijo? ¿Qué es lo que tú harías por tu hijo? ¿Qué tú darías para que tu hijo sea feliz? Eso es lo que Dios hace, ha hecho, hace y hará por tu salvación. 1000 veces más de lo que tú estás dispuesto a hacer por tus hijos. Quiero compartir un par de citas y con esto vamos a terminar. Jesús ha revelado a los hombres que si bien el odio de Dios hacia el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor por el pecador es más fuerte que la muerte. Wow. El odio de Dios hacia tu pecado es tan fuerte como la muerte. Pero el amor que Dios tiene por ti, por tu vida, es más fuerte que la muerte. Okay, voy a adelantarme esta. Y con esta terminamos. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar
lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. ¿Qué es lo que la gracia de Dios ha hecho por ti? ¿Qué ha hecho por tu vida? No necesitas contestar de una forma audible. Solo póngate a pensar en ese momento. Te quiero invitar a reflexionar. ¿Qué es lo que la gracia de Cristo ha hecho por tu vida? ¿De dónde te ha sacado? ¿En dónde te encontrabas? ¿Y a dónde te trajo la gracia de Él? ¿Tú crees que tú merecías? ¿Crees que tú eres digno de esto? Y aquí viene diciendo, cuando tú y yo entendamos esto, este será el último mensaje que tú y yo vamos a dar. Porque ahora tú y yo no vamos a predicar con palabras. Tú y yo vamos a predicar con nuestras vidas. Cuando tú y yo verdaderamente entendemos el amor de Cristo, la gracia perdonadora de Cristo, y esta gracia se convierte en una realidad en nuestras vidas, lo que va a pasar, lo que va a suceder es que ahora tú y yo vamos a reflejar a los demás la gloria del carácter de Dios. Es imposible reflejar esta gloria. Es imposible reflejar el carácter de Dios sin tener estos dos pilares bien fundamentados en nuestras vidas: justicia y misericordia. Mientras tú y yo no entendamos y no vivamos este principio, mis queridos hermanos, será difícil poder iluminar el mundo con la gloria de Dios. Por eso es que el llamado para ti es: medite en lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Cuál es el precio que tiene el sacrificio de Cristo para ti? ¿Qué es el valor que tiene esto para tu vida? Cuando tú y yo verdaderamente valorarmos esto, tú y yo no nos vamos a poder quedar callados. Así como una madre, cuando está embarazada, quiere anunciar esto a los cuatro vientos, porque está feliz, porque a partir de ahora, ella dentro de ella, un nuevo ser, una vida está siendo formada, y ella quiere anunciar a los demás. De la misma manera, el día que Cristo forme una nueva vida dentro de nosotros, tú y yo vamos a anunciar esto a los cuatro vientos. No nos vamos a quedar en silencio. No nos vamos a quedar apáticos a esto. No nos vamos a estar tibios a este amor, a esta transformación, a este ministerio, que es el ministerio de Cristo. Que es algo que tú y yo no podemos explicar con palabras, pero se puede y se debe explicar con la vida. Que es una transformación completa. Y esta transformación no empezará mañana. Esta transformación no empezará al final del mes. Esta transformación tiene que empezar ahora, hoy. Porque Dios siempre que habla con el ser humano, Dios habla en el presente. Dios no habla en el pasado y tampoco en el futuro, en el presente. Porque contigo y conmigo, Dios vive el presente. Porque Dios te quiere salvar ahora. Dios te quiere redimir hoy. Dios te quiere transformar ya. Esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Pero la respuesta solo tú la puedes dar. Y Él no va a llegar. Él no va a entrar si tú no abres, si tú no permites que Él entre. Que tú y yo podamos permitir que este amor pueda entrar en nuestros corazones. Y que este amor, que este Espíritu, que es el Espíritu Santo, transforme en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito a que nos pongamos de rodillas para terminar con oración. Amado y Santo Dios, te damos gracias porque el día de hoy tú nos has mostrado los dos pilares de tu carácter.
Y tú nos has señalado que tú quieres que nosotros vivamos de acuerdo a estos principios. Tu justicia, tu fidelidad y tu santidad, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Pero que también, Señor, la misericordia sea un principio activo en nuestras vidas. No nos dejes, Señor, guiarnos por sentimientos. No nos dejes, Señor, guiarnos por emociones, sino por principios. Un principio activo. Que miremos a los demás como superiores a nosotros. Que amemos a los demás sin esperar que ellos nos amen. Que sirvamos a los demás sin esperar que ellos nos sirvan para atrás. Y Señor, ayúdanos a tratar a nuestros hermanos mejor de lo que ellos merecen, porque es así como tú nos tratas. Perdónanos por ser egoístas, perdónanos por ser orgullosos, perdónanos por no hacer caso a tu palabra y ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos, pero sabemos que todo podemos si tú estás con nosotros. Todas esas bendiciones nosotros te pedimos, sabiendo que no hay méritos en nosotros, pero pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén.